Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Preservando la memoria sonora y audiovisual de la región iberoamericana. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la presencia de la maestra Charlene Joyce Alcántara Bravo, quien nos presentará la conferencia titulada La conservación de instrumentos musicales, experiencias de documentación sonora en la ENCRIM. Ella es licenciada en Restauración por la ENCRIM, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y maestra en arte por el Instituto Cultural Helénico. Actualmente, ella realiza su investigación doctoral en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la cual está dirigida al análisis de técnicas constructivas en secretos de órganos positivos no hispanos. Desde 2007 ha colaborado en distintos proyectos de conservación y restauración del patrimonio cultural. De 2014 a 2018, fungió como titular del Seminario de Estudios de Órganos Históricos de México por el INAH y desde 2015 es profesora titular del Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales de la ENCRIM. Así que te agradecemos, Charlene, y adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes la ponencia de la que les voy a hablar el día de hoy, ¿no? Como bien decían, está titulada La conservación de instrumentos musicales, experiencias de documentación sonora en la ENCRIM. Y en un momento más les comparto la pantalla. Bueno, agradezco mucho también a todo el equipo del programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual por esta invitación. Y bueno, con mucho gusto les voy a presentar este tema y en cualquier caso que tengan dudas o comentarios, pues va a quedar a disposición mi correo electrónico para con gusto hacerles llegar las correspondientes respuestas. Bueno, antes que nada me gustaría comenzar por platicarles los antecedentes. Si bien en el diplomado pues ustedes están viendo todo lo referente a archivos sonoros y audiovisuales, ¿no? Quizás esta ponencia suena un poco distinta, dado que voy a hablar sobre documentación de instrumentos musicales, ¿no? Es decir, estaríamos hablando primero de los objetos culturales, ¿no? Y después de cómo se producen estos documentos sonoros, ¿no? Estas grabaciones en un momento posterior. Entonces, dado que voy a hablar primero de estos materiales culturales, me gustaría dar los antecedentes de cómo se gesta esta disciplina aquí en México. En principio, pues nosotros estamos inscritos dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Sin embargo, pues antes de esto, ¿no? Es decir, si nos regresamos hasta finales de los años 60, ocurre un hecho que es pues muy sustancial, ¿no? Y es el incendio en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México el 16 de enero de 1967. Y esto pues supone un primer suceso que marcó para México la posibilidad de darse cuenta que sus especialistas, ¿no? Conservadores y restauradores que trabajaban tanto para el INAH como para el INBA, pues no estaban capacitados para poder atender un instrumento de esta envergadura que eran los órganos monumentales que tiene la catedral, que son los más importantes que tenemos en América y que por su antigüedad pues también tienen una gran relevancia, ¿no? Estos órganos, como aquí vemos en las imágenes, pues quedaron seriamente afectados. Si consideramos que el fuego se inició en el altar del perdón, que justamente está a espaldas de ambos órganos que están pareados. Entonces, este fue el primer momento en el que el instituto reconoce que, aunque tiene conservadores, restauradores que pueden trabajar perfectamente las maderas afectadas, ¿no? O entienden perfectamente los materiales de los metales, ¿no? U otras partes que conforman al órgano, como instrumento musical esto era otro reto, ¿no? Otro desafío. Entonces, bueno, a partir de esto se recapacita en esta situación, ¿no? Vinieron expertos internacionales a hacer valoraciones, ¿no? Se consideró que los órganos podían restituir su sonoridad,
mediante un proceso de restauración que se llevó a cabo entre los años 1975 y 1978 por una compañía también extranjera. Sin embargo, a partir de ello, pues hubo este interés por parte del INAH de empezar a capacitar a su gente en la intervención de instrumentos musicales, ¿no? Es así que pues se manda un restaurador mexicano para que pueda estar llevando pues apuntes de cómo se está haciendo el proceso de restauro, ¿no? Y bueno, ese es como un primer antecedente. Ya un poco más adelante, hacia el año de 1984, en la INCRIM, se funda un primer espacio interdisciplinario en donde, pues primeramente la inquietud surge, y eso es muy bueno, ¿no? Comentarlo por parte de estudiantes, ¿no? Estudiantes que van a hacer prácticas de campo y querían trabajar un instrumento musical. Entonces, pues nuevamente ya inscritos dentro de la escuela y el rigor académico, pues hay esta situación, ¿no? De, bueno, es muy pertinente, ¿no? El trabajo que quieren realizar, sin embargo, necesitamos a alguien que lo guíe. Y es así como se contacta al laudero, el maestro Daniel Guzmán Vargas, quien fue uno de los fundadores de este espacio académico dentro de la INCRIM. Y esto va ocurriendo hacia 1984. No es al único al que se convoca, ¿no? A su vez, pues buscan hacer un grupo, como ya decía antes, interdisciplinario, ¿no? E interinstitucional. No solamente iba a colaborar gente de adscrita al INAH, sino también de otras diferentes instituciones culturales, ¿no? En este sentido, pues colaboraron biólogos, lauderos, organeros, museógrafos, ¿no? Museólogos, bueno, una variedad de especialistas, y la principal intención que tenía este grupo, ¿no? Que forma este primer seminario, que funciona un poco cerrado en el sentido de que no está abierto todavía para estudiantes, sino únicamente eran los especialistas dialogando, pues tienen toda la intención de recapacitar al respecto del valor funcional de los instrumentos musicales. Si bien en el INAH se habían ya intervenido con anterioridad de instrumentos musicales, se había hecho desde pues más bien un marco de estabilidad material, ¿no? Es decir, de que interesaba que los instrumentos no tuvieran mayores deterioros, ¿no? O también la parte, digamos, física de apariencia, ¿no? De restituir esta imagen, pero estaba faltando entrar a la parte sonora, ¿no? Es decir, a la parte funcional. Y esto pues porque conlleva otro tipo de conocimientos a los que no necesariamente estaban capacitados los restauradores, ¿no? Dentro del INAH. Entonces, por eso se da esta situación, ¿no? Esta coyuntura de juntar a estos especialistas y bueno, ellos empiezan a hacer diálogos y a conversar sobre cómo debería de hacerse este tipo de trabajo dentro del instituto y a reconocer que son instrumentos musicales que van a tener un carácter cultural, ¿no? de relevancia patrimonial y que por tanto merecían ser trabajados también bajo los mismos criterios que se ocupan en la conservación y restauración de bienes muebles en general, ¿no? Bueno, luego de esto, pues este seminario sigue funcionando, ¿no? De manera intermitente. Y ya hacia 1986 y 1990 se da una carrera técnica en restauración de instrumentos musicales de cuerda pulsada, en donde se forman dos generaciones, ¿no? Es decir, entre el 84 y el 86 se empieza a programar este plan de estudios, ¿no? Como carrera técnica, y se forman dos generaciones. A final de cuentas, entre otras carreras técnicas que también se dieron en la INCRIM en aquellos años, pues varias cerraron porque el tiempo de formación era pues más amplio quizás que otras carreras técnicas y de pronto ya no había mucha diferencia también con la licenciatura, ¿no? Entonces, una vez que se concluyen estas dos generaciones, se vuelve a reestructurar el espacio académico y entonces hacia 1995 se empieza a trabajar como un seminario taller, ¿no? Que este es el formato académico en el que se desarrollan muchas de las áreas teórico-metodológicas y prácticas de la conservación-restauración dentro de la Escuela de Restauración, ¿no? En distintos ámbitos, ya sea, por ejemplo, en conservación y restauración de objetos cerámicos, o de pintura de caballete, o de escultura policromada, o de pintura mural, ¿no? Entonces, era un formato que ya estaba dentro de la escuela y entonces en el seminario de instrumentos musicales se trata de seguir ese mismo espacio, esa misma configuración, digamos, ¿no? Del espacio para impartir ya
pues digamos, los estudios en conservación y restauración de instrumentos musicales dentro de la licenciatura en restauración, ¿no? En este sentido, pues durante este periodo que se está gestando la reconfiguración de este espacio académico, se da también un proyecto importante, que es la primera restauración de un órgano a cargo del INAH, que fue el de Santo Antonio Mapetec, que ocurrió entre 1987 y el 2001. Y bueno, con ello, decíamos, está reconfigurando el espacio, y es entonces a partir del 2001 en donde también surge esta inquietud de impartir un taller, ¿no?, de introducción a la conservación de órganos, también dirigido a los estudiantes de la licenciatura en restauración, y que tenía la duración de un mes, ¿no? Un poco porque se estaba viendo pues este enorme patrimonio que teníamos en México y que hasta el momento no se había abordado de manera profesionalizante, ¿no? Y entonces era necesario empezar a entrenar a los restauradores en estos temas, ¿no?, para poder reconocer adecuadamente a esos instrumentos musicales. Para el 2003, el seminario taller, ya con esta configuración inscrito dentro de la licenciatura en restauración de bienes muebles, se empieza a impartir, ¿no?, con un formato de duración de 6 meses para estudiantes. Eso ha ido variando en el tiempo, ¿no?, pero generalmente de la última etapa de conclusión de estudios, es decir, entre el 9º y 10º semestre de la carrera. Esto debido a que es, pues bueno, si ustedes piensan en restauración de instrumentos musicales, es amplísimo, ¿no? Podemos tener cualquier tipo de instrumento, desde un tambor que puede ser medianamente sencillo, ¿no?, hasta, decíamos, órganos que son pues el instrumento rey, ¿no?, que trata de tener a una orquesta completa dentro de un mismo instrumento. Entonces hay una gran complejidad, no solamente de que intervienen distintos materiales, sino también de cómo conviven, ¿no?, en distintos sistemas, y pues ello además trae la otra situación, que es el valor funcional, ¿no?, el cómo si se puede o no restituir esta sonoridad. Entonces eso complejiza un poco las circunstancias de cómo se hace el abordaje de estos materiales, de estos objetos culturales, y a partir de ello, entonces, en este seminario taller está muy encaminado a entrenar a los estudiantes hacia esta disciplina. Y posteriormente, en el 2006, sufre una reestructuración del seminario taller, ¿no?, y así es como un poco desde entonces se ha configurado en las áreas que hoy en día continuamos teniendo para los estudiantes del 9º semestre de la licenciatura en restauración. Aquí ustedes pueden ver en las imágenes lo que se busca en general es que los estudiantes aprendan todo lo necesario para poder elaborar proyectos de conservación de instrumentos musicales o bien de colecciones completas de instrumentos musicales. Las tareas principales que se fortalecen en este seminario taller son principalmente hacer diagnósticos y dictámenes, ¿no?, y hacer planteamientos de proyectos en los que se reconoce que es necesaria la interdisciplinariedad, como ya veníamos diciendo. Pues esta es una situación que ocurre casi prácticamente desde que se gesta este espacio académico, ¿no?, dentro de la INCRIM. Esto con la intención de poder tener una comprensión integral del instrumento musical o de la colección identificada, ¿no?, y de esta manera identificar claramente sus problemas para enfrentar las soluciones. El espacio académico se conforma por 3 áreas, ¿no? Una es teoría y metodología de la conservación y restauración. Pues esto realmente nos basamos mucho en lo que ya se aplica a otros bienes muebles, ¿no?, y se traslada únicamente a instrumentos musicales, ¿no? Por otro lado, tenemos temas selectos de historia de la música y de los instrumentos musicales, que es otra asignatura que permite que entonces podamos tener estudiantes que, si de primera instancia no han tenido un acercamiento a la música, este sea el momento en el que lo tengan. Es decir, se trata de un seminario taller que no es restrictivo, ¿no?, reconociendo que en México pues no siempre se incluye la enseñanza musical desde la educación básica. Entonces, por eso en esta asignatura buscamos que quien no tenga conocimientos pues musicales los vaya adquiriendo, ¿no?, y de esta manera vaya identificando pues las características, ¿no?, de los instrumentos musicales, sus funciones, sus contextos de ejecución,
de alguna manera es dar todas las herramientas necesarias para que puedan hacer una correcta investigación, ¿no? Y de esta manera sustentar su restauración y sea históricamente bien fundada, ¿no? Otra de los ejes es tecnología de los instrumentos musicales o taller de construcción, ¿no? En este espacio, pues, en general, como decíamos, el taller se funda a partir de la intervención de un laudero, ¿no? Y se va configurando el plan de estudios incluyendo también los saberes del conservador restaurador, ¿no? Pero nuevamente se hace necesario que los estudiantes tengan conocimientos del área de construcción, ¿no? Esto pues para entender más adelante cuando ya examinan el instrumento musical, problemáticas, ¿no? Que puedan darse desde la técnica de manufactura o que hayan sido a través del propio uso, ¿no? O de otras alteraciones que haya tenido, pero sí se vuelve importante que ellos puedan reconocer estas cuestiones constructivas. Entonces, en esta área, pues, actualmente está siendo impartida por un laudero, se comprenden aspectos mecánicos y acústicos del instrumento musical, ¿no? A través de la construcción que va desde el inicio hasta el fin de un instrumento. En general se hace un instrumento sencillo para que dé tiempo de llevarse a cabo en estos 6 meses que ellos cursan, ¿no? Y a la par de este proceso, pues también van adquiriendo conocimientos sobre el manejo de las herramientas, la selección de los materiales, ¿no? Cómo es la tecnología de la madera, porque principalmente trabajamos con madera. A su vez aprenden un poco de elaboración de planos, ¿no? Y otros conocimientos que les permiten comprender con mayor profundidad el instrumento musical para posteriormente hacer una exhaustiva documentación. Entonces, bueno, hasta aquí el equipo actual. Trabajamos con el laudero, el maestro Alfredo Aguilar Oviedo, y con el musicólogo Edmundo Camacho Jurado, ¿no? Son parte del equipo actual del Seminario de Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales. Sin embargo, como decíamos, en cada generación se abordan un caso de estudio, ¿no? Particular de algún determinado instrumento musical o bien colecciones, ¿no? Y en este sentido, pues decíamos, como es una materia sumamente amplia, pues requerimos también de acercarnos a otros asesores, a otros especialistas, y en este sentido, pues nos han apoyado a lo largo de la historia de este espacio académico, pues distintos especialistas con los cuales estamos sumamente agradecidos. Aquí en las imágenes, por ejemplo, pueden ver al maestro Guillermo Contreras, ¿no? Entre otros, ¿no? También está el maestro Eduardo Pepe, Gustavo Mauleón, Lawrence Living, etcétera. Una gran cantidad de expertos. Y esa es una oportunidad muy rica para los estudiantes también de poder conversar, ¿no? Y aprender de especialistas en materias ya muy específicas del instrumento musical en el que están abordando. Entonces, bueno, ya una vez que más o menos he explicado de qué va este espacio académico y a qué se enfrentan, ¿no? Pues la labor del estudiante va precisamente desde la primera aproximación al instrumento, que tiene que ver con registrar todo lo que ve, ¿no? Que tiene, hasta ir investigando su historia, ¿no? Cómo llegó ese instrumento a México, quizás cuando son extranjeros, ¿no? O quién lo elaboró, si tiene o no todavía su funcionalidad sonora, cómo la perdió, ¿no? Y entender todas las problemáticas de conservación que se estén dando en el momento, ¿no? En el que ellos lo reciben, para poder plantear, decíamos, pues soluciones. Entonces, aquí algo que me parece muy importante de señalar es que, bueno, en general, decíamos, en la escuela de restauración, pues se tratan distintos materiales, ¿no? Y objetos culturales, pero ningún otro, o no, hasta el momento, ningún otro que requiera también de grabaciones sonoras, ¿no? Que tiene que ver con el sonido. Entonces, eso ya nos hace un poco distintos como espacio. Y de ahí que más adelante les voy a mostrar pues qué problemáticas ha dado también esto en cuanto a la conservación de los documentos sonoros, ¿no? Que se han generado, que son muy pocos, pero que existen, ¿no? Entonces, pues bueno, a diferencia quizás de una pintura de caballete, o pensemos de una escultura que a lo mejor pueda ser del siglo XVIII y se encuentre dentro de una iglesia, ¿no? Que son objetos, por ejemplo, que se restauran aquí también en la INCRIM, o de una cerámica teotihuacana, ¿no? También podría ser. Pues bueno, todos ellos
se hacen los tratamientos de conservación adecuados, ¿no? Para que puedan recuperar su legibilidad, ¿no? Para detener ese paso del deterioro en el tiempo o tratar de mitigarlo lo más posible y poder seguir comunicando una serie de significados y reconocer los valores que tienen dentro de las sociedades a las que pertenecen, ¿no? Sin embargo, en los instrumentos musicales tenemos esta situación que es bien importante de reconocer, y es que el instrumento musical pues se hace para que funcione, ¿no? Para que produzca música, ¿no? Eso nos parece como muy obvio a todos. Sin embargo, pues algo que tenemos que reconocer nosotros como conservadores es que en el momento en el que se pone en uso también se propicia o se acelera el desgaste, ¿no? Y esto es natural, ¿no? Pensemos que si estamos hablando de instrumentos históricos, pues algunos tendrán más de 50, 70, 100, 110, 120 años, ¿no? Pueden ser 200 años, ¿no? Los órganos, por ejemplo, pueden tener esta cantidad de tiempo. Y eso, pues, naturalmente va degradando a los materiales, el envejecimiento natural, ¿no? Pero además, como decíamos, están sometidos a la funcionalidad. Entonces, eso propicia un mayor desgaste. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener muy claro como conservadores es que un instrumento musical que va a recuperar su función sí implica tener ciertas pérdidas, ¿no? Claro, hay ciertas ganancias como la restitución del sonido, pero materialmente se tienen ciertas pérdidas, porque entonces se requiere generalmente de reemplazar varios de sus materiales, y entonces en esos reemplazamientos, pues pensemos que muchos de los materiales pueden ser todavía los de origen con los que se elaboraron, ¿no? O muy antiguos, ¿no? Que nos hablan de tecnologías que quizás hoy en día ya no conservamos. Entonces, pues se vuelven realmente dilemas, ¿no? En el que se tiene que decidir qué tanto vale la pena, porque también pensamos que muchos de estos instrumentos musicales ya no se producen actualmente, es decir, ya no son renovables, ¿no? Algunos a lo mejor que sean incluso de mediados del siglo XX, ¿no? Pensemos de 1950, como algunos armonios, ya tampoco se producen, ¿no? Ya actualmente pues están los instrumentos eléctricos y demás. Entonces muchos de ellos han caído en desuso, se han perdido esas tecnologías, y pues al ser un patrimonio que a lo mejor no necesariamente en todos lados se ha valorado, pues empiezan a escasear también los ejemplares. Y eso nos implica asumir esta enorme responsabilidad de qué vamos a hacer. Entonces, en general, no siempre se elige restituir la sonoridad. Si digamos, tomamos este primer camino, porque se trata de un ejemplar histórico, a lo mejor único en su tipo, que ya no tenemos otro igual, ¿no? Pues no lo vamos a someter a este desgaste porque vamos a ir propiciando pues su detrimento, ¿no? En cierta medida. Entonces, se conserva más como un documento histórico, tecnológico, científico, ¿no? Y se documenta perfectamente, y pues ahí no tenemos la posibilidad de hacer grabaciones sonoras, ¿no? Entonces ese es un camino, pero también tenemos el camino en donde en algunos instrumentos musicales, después de valorarlos integralmente, se concluye que sí es viable restituir su función sonora, y en este sentido es donde se hacen algunas de estas grabaciones. Entonces, bueno, eso es en términos generales, ¿no? Entonces, las grabaciones se vuelven un pues testimonio sonoro, ¿no? Esa es la forma en la que también vamos a buscar que el instrumento, si bien ya recuperó su función sonora, tenga pues un uso medido, un uso cuidado, ¿no? Es decir, con cierta periodicidad, pero no desmedido, porque decíamos aceleramos su desgaste. Entonces, en general, en algunos de los museos de instrumentos musicales internacionales que tienen instrumentos históricos, así se hace, ¿no? Se organizan a lo mejor conciertos de vez en cuando, ¿no? Pueden ser ejecutados por intérpretes que sean especialistas en esos instrumentos históricos, es decir, se requieren una serie de cuidados, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Y a su vez, pues darle el mantenimiento, porque para que un instrumento musical pueda continuar en función, requiere que continuamente se les dé mantenimiento, porque si no, vuelve a decaer. Pensemos nuevamente que son instrumentos con una antigüedad considerable, ¿no? Y entonces, pues no se pueden mantener, ¿no? Suspendidos como a lo mejor, si nos ocurre con un instrumento que se compró hace 2 años, ¿no? Y que a lo mejor no necesita tanto ese mantenimiento, ¿no? Todo lo que se usa, recordémoslo, pues requiere de eso, ¿no? De que uno le esté dando lo necesario para que se pueda mantener y esta curva de deterioro de la que nosotros hablamos, pues no venga hacia abajo. Entonces, dentro de los instrumentos musicales a los que se les ha recuperado sonoridad dentro de la NCRIM, pues son varios en estas varias décadas que tenemos, ¿no? de existencia.
Me voy a concentrar básicamente en los de los últimos 15 años, ¿no? que se ha llevado a cabo la conservación de estos instrumentos musicales, y pues entre ellos ha estado una guitarra séptima, José Ibáñez, una mandolina Estela, el armonio Alexander Pierre y Félix del Museo de Arte Religioso del Convento de Santa Mónica en Puebla, ¿no? Estos 3 instrumentos anteriores pertenecen a esa colección. Está también el órgano y el juego de clarinetes procedentes de la capilla de San Juan Bautista en San Juan Tepemazalco, Hidalgo. Un Wembley y un pipa del Museo Nacional de Culturas del Mundo. La Fisarmónica Schiedmayer Pianoforte Fábrica del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, ¿no? Y bueno, y actualmente también se tiene un componente que es el secreto de la cadereta del órgano, de la epístola de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Si bien no es todo el instrumento, solo se tiene un componente. Entonces, bueno, de estos instrumentos que se han trabajado en estos últimos 15 años, no a todos se les ha restituido su sonoridad, ¿no? Pero ahora me voy a enfocar en aquellos en los que sí se hizo, y les voy a platicar un poco de si contamos o no con estas grabaciones sonoras. Bueno, el primero fue el órgano de Santuario Mapete Hidalgo, que pueden ver aquí en las imágenes. Por los años en los que se realiza la restauración, pues realmente se hizo la grabación, ¿no? Incluso se hizo un concierto, y estaba el testimonio también de esa videograbación, ¿no? Pero han pasado ya bastantes años, y pues justamente a propósito de este diplomado fue que también como seminario taller tratamos de hacer esta retrospectiva, ¿no? De cómo se habían estado haciendo las grabaciones sonoras, ¿no? En estos años. Y nos dimos cuenta que no contábamos nosotros con el archivo, es decir, sabemos que se hizo, ¿no? Este proyecto estuvo coordinado por el maestro Daniel Guzmán Vargas, y nos comentó que efectivamente se hizo las grabaciones y las videograbaciones, y están bajo resguardo de la Biblioteca y Centro de Documentación de la ENCRIM. Entonces, bueno, fuimos a hacer la búsqueda respectiva, y pues aquí ya nos topamos con la primera situación, ¿no? Que justo de esto va su diplomado. Y la primera situación es que, aunque posiblemente están estas grabaciones, actualmente ya no se cuentan con los reproductores adecuados para poder tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, este fue el primer punto, y por tanto, pues toda esta serie de materiales, que no son muchos, pero con los que cuentan, no se han podido digitalizar, ¿no? Entonces, no tenemos manera de acceder hoy a ellos. De manera que, en esta ocasión, les voy a poder traer el ejemplo de este órgano. Por otro lado, está más tarde, ¿no? Decíamos, también se restauró otro segundo órgano, también aquí en la ENCRIM. Este es el órgano de la capilla de San Juan Bautista, en San Juan Tepemazalco, Hidalgo. Y este, aunque ya es un poco más, mucho más contemporáneo, ¿no? Ocurrió entre el 2008 y el 2012. Fue un proyecto en el que se contó con la participación del organero Joaquín Weslowski, y estuvo coordinado por la conservadora restauradora Jimena Palacios Uribe. Entonces, fue un proyecto que se hizo un largo proceso de documentación, ¿no? Quizás es de los instrumentos que más arduamente se ha documentado en los últimos años por parte del seminario taller, ¿no? Incluso como parte de un proyecto de titulación está el trabajo del restaurador Sergio Sandoval Arias, quien generó un modelo tridimensional, ¿no? A partir de este proceso exhaustivísimo de documentación, que fue pues gráfica, ¿no? Pues a la par también se generó pues todo el texto que documenta cómo se hizo esta restauración, y a su vez cómo se encontraba el órgano y todo lo que conlleva, ¿no? Se planificó hacer la grabación sonora, se llevó a cabo con la asesoría del doctor Felipe Orduña, y pues aquí ya digamos de forma más contemporánea, estos materiales quedaron en resguardo en el disco duro, ¿no? Que se tenía en el seminario taller. Sin embargo, pues por un problema de lectura que tiene el propio disco duro, pues se volvió muy difícil acceder a esos archivos, ¿no? De manera que no hubo una copia que se encontrara, por ejemplo, en el Centro de Documentación y en la Biblioteca de la ENCRIM, ¿no? A pesar de que ya es mucho más cercano. También se dieron algunos conciertos, ¿no? Se hicieron algunas grabaciones,
pero regresando nuevamente a los audios, pues esa ha sido la situación, ¿no? Entonces, nuevamente nos vuelve a poner de realce, pues, a todos estos desafíos tecnológicos a los que incluso, ¿no?, en una temporada tan cercana hay que enfrentarse y que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, pues aquí viene muy bien hablar de cuáles son estas cuáles son estas consideraciones para llevar a cabo una adecuada documentación sonora, ¿no? En este sentido, pues desde el ámbito de la conservación, ¿no? Aunque yo sé que en la parte de archivos sonoros hay un avance mucho mayor, ¿no? Pero en lo que concierne a la conservación de instrumentos musicales, pues este tipo de procesos a veces ya son pues no tan próximos a las actividades que hacemos los conservadores, que tiene que ver con intervenir en la materia, ¿no?, del instrumento musical o con modificar las condiciones en las que se encuentre para mitigar los deterioros. Entonces, se han hecho las grabaciones, pero si bien es cierto, no necesariamente con una claridad del protocolo que se tendría que llevar a cabo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues en el 2019, en el libro Colecciones de Instrumentos Musicales, recomendaciones para su gestión, editado por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música de Madrid, viene un artículo muy interesante en el que Elena Vázquez nos da pues varias sugerencias y recomendaciones para que en las fichas de catalogación de las colecciones de instrumentos musicales en museos se incluya un campo en el que ella titula, ¿no?, otras referencias, y ahí se integren pues las documentaciones que se hagan de los instrumentos musicales con respecto a su sonoridad, ¿no? Es decir, ya se reconoce que si el instrumento está en posibilidad de sonar, se tiene que documentar ese sonido, ¿no? Y bueno, para ello, pues se sugiere que las grabaciones se realicen en archivos digitales en formato WAV para que puedan preservarse mejor, ¿no?, y porque tienen una más alta calidad. Y también una copia en MP3, ¿no?, que serviría para pues, poderlo difundir, ¿no?, para poder tener un archivo más manejable, aunque sabemos que ahí se pierde algo de esta calidad, ¿no? Asimismo, también sugieren que estos archivos se vinculen con la ficha catalográfica del instrumento musical, ¿no? Y, pero hasta ahí, es todo lo que se menciona. No se dan más detalles en cuanto al procedimiento de grabación, por ejemplo, o a las recomendaciones de cómo hacer el microfoneo o qué equipo, ¿no?, sería el más idóneo de emplear para una documentación sonora. En esta publicación participa pues un comité de expertos, ¿no? Y se consideran en general recomendaciones de conservación, tanto para instrumentos de cuerda frotada, por ejemplo, como pulsada, instrumentos de teclado, de viento, ¿no? En varios apartados se hace la mención de que es muy importante hacer las grabaciones, ¿no? Sin embargo, no se indican especificaciones ni se abunda en estos procedimientos, ¿no? No se detalla cómo se va a realizar este proceso de grabación, es decir, qué software se va a utilizar, qué parámetros se van a aplicar, ¿no? La documentación de los procesos técnicos que se van a derivar de esta acción, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, posiblemente de este lado, ¿no?, como una reflexión a los conservadores nos queda el empezar a explicitar estos procedimientos y estos requerimientos técnicos, pues para poder hacer documentaciones que sigan un determinado protocolo, ¿no? Bueno, lo que ya comentábamos hace un momento y que también en esta publicación se reitera es que las grabaciones se deben de hacer pues por un ejecutante experto en ese determinado instrumento musical, ¿no?, siempre bajo la supervisión del conservador de instrumentos musicales de esa colección, ¿no? Y asimismo, pues que el instrumento debe de encontrarse en las mejores condiciones posibles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos a tratar de documentar lo más cercano, ¿no?, lo más próximo a cómo pudo haber sido ese sonido. Aquí también recordemos que en general, como decíamos, los instrumentos musicales pasan por muchas alteraciones a lo largo de toda su historia de vida, ¿no?, desde que se producen, el tiempo de uso que van teniendo, el desuso que genera, decíamos, una curva de decaimiento en el deterioro, luego nuevamente una posible reparación, ¿no?, se vuelve a usar un tiempo y otra vez desuso. Entonces, a lo largo de toda esa historia de vida que tiene un instrumento musical, pues no siempre vamos a querer llegar al momento primero en el que se generó el instrumento. ¿Y esto por qué? Porque decíamos son instrumentos patrimoniales donde nos importa también la historia que han tenido, ¿no? Entonces pensemos que las posibilidades musicales
a lo largo del tiempo se han ido ampliando, ¿no? Entonces, un instrumento del siglo XVII, ¿no? Necesita de ciertas modificaciones, por ejemplo, para utilizarse en el siglo XIX, porque ya no se puede tocar la misma música. Entonces, la labor de un conservador es identificar cuál es la etapa, ¿no?, que se encuentra con mayores evidencias de cómo fue, y se trata de restituir la sonoridad de la etapa que se encuentre más completa, ¿no?, de la que tenga una mayor relevancia cultural. Entonces, no siempre, o es un tanto erróneo decir que recuperamos un sonido original, porque el original, pues, si pensamos como en todas estas modificaciones que pudo haber sufrido el instrumento y demás, pues no hay manera, ¿no?, como de llegar a eso. Entonces, se aproxima uno a la sonoridad que pudo haber tenido en determinado tiempo, en determinada época, y se utiliza, ¿no?, la que esté más completa, la que tenga una mayor importancia cultural. Entonces, por eso es idóneo que el ejemplar que se vaya a grabar, pues, esté en óptimas condiciones para hacerse la grabación. Es decir, si no tiene, si está medio funcionando, pues, bueno, la grabación nos podría a lo mejor remitir a cómo se encuentra en su estado actual, pero definitivamente no nos va a hablar de todas sus posibilidades sonoras, ¿no? Entonces, bueno, dejando un poco de lado estos primeros, algunos ejemplos de cómo se han hecho las grabaciones sonoras en la ENCRIM, ¿no? Estos, desafortunadamente, decíamos, los de ambos órganos. Ahora mismo no es posible acceder a estas grabaciones, ¿no? Esperemos que posteriormente lo podamos hacer, ¿no? Pero por ahora me voy a concentrar en las que sí podemos, ¿no? Y en este sentido tenemos un armonio, que es un pequeño instrumento que funciona por viento, ¿no? Es un aerófono de lengüeta libre. Si ustedes ubican las armónicas, es muy semejante a una armónica, ¿no?, que también tiene pequeñas lengüetitas. Y bueno, este se acciona por pedales, que tiene fuelles, ¿no?, para inyectar aire, y por un teclado. Estos armonios, decíamos, pues ya prácticamente a partir de mediados del siglo XX, si bien tenían un alto uso, ¿no?, y muy buena demanda que gozaron desde el siglo XIX, pues empezaron a decaer ya bastante entrado el siglo XX, y con miras al XXI, pues prácticamente empiezan a desaparecer, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes todavía los han ubicado en las parroquias, ¿no?, que tengan cercanas, o alguien en su familia tiene por ahí un armonio, ¿no? Entonces, si los tienen, pues bueno, son instrumentos que ya son valorados, ¿no?, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, decíamos que pertenece a la colección del Museo de Arte Religioso, les comento, de Santa Mónica en Puebla, ¿no? La marca es Alexandre Per Angelis Phillips, y fue restaurado concluyó la restauración en el 2007 por el Seminario Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales, y estuvo a cargo de la restauradora Laura Olivia Ibarra Carmona. Digamos, las posibilidades que tuvo este instrumento realmente de documentación también fueron muy amplias, muy profundas, ¿no? Y esto porque se enmarca también esta investigación dentro del proyecto de titulación de la propia Olivia Ibarra, ¿no?, que fue titulado Metodología de aproximación para la recuperación de la sonoridad de un instrumento musical, restauración de un armonio del siglo XIX procedente del Museo de Arte Religioso, ex convento de Santa Mónica, ¿no?, Puebla, en el 2007. Entonces, bueno, aquí ya los materiales que les presento son obtenidos de esta tesis. Estamos hablando de un armonio que tiene una temporalidad posterior a 1855, es decir, de mediados del siglo XIX, ¿no?, que proviene de París. Tuvo reparaciones anteriores, ¿no?, una que se podría considerar reparación histórica por parte de Pablo Satriani, que es un organero que en algún tiempo radicó en Puebla, ¿no? Y bueno, esta reparación fue en el año de 1921, ¿no?, ya casi estamos hablando ahora actualmente, ¿no?, de 200 años, y pues eso pone también un punto sobre la mesa, que es que los restauradores también tienen que detectar estas intervenciones anteriores que sean históricas y ver de qué manera se pueden conservar cuando son parte de la historia de vida del objeto, ¿no? Evidentemente, si ponen en detrimento la conservación de
del instrumento musical, bueno, pues entonces se tiene que replantear si se conservan o no, pero en este caso, pues hubo varias de las intervenciones que hizo Pablo Satriani que sí se documentaron y se conservaron, ¿no? Desde entonces ya se habían restituido parte del material sonoro, que en este caso son las lengüetas, ¿no? O se veían modificaciones que se habían hecho desde 1921. Pues este es un instrumento que tiene una extensión de 4 octavas, realmente es pequeño, ¿no? De fa 3, conformado por 49 teclas. El diapasón que tiene es de 446 Hz, que es, y la afinación que se utilizó, ¿no? Como inicial para la restitución de la sonoridad, pues fue en temperamento igual, ¿no? En este caso, para esta intervención se hizo una documentación sonora también que estuvo constituida por varias fases, ¿no? En un primer inicio, antes de la restauración, se midió la sonoridad de cada una de estas 49 lengüetas. Posteriormente, durante los procesos de intervención, como por ejemplo limpiezas que se hicieron en los metales de las lengüetas, se hizo otra medición, ¿no? Y finalmente una tercera medición que fue tras la afinación completa de las 49 lengüetas, ¿no? Entonces hay 3 fases, podríamos decir, ¿no? O 3 distintas grabaciones de este armonio. En general, para la documentación de la sonoridad se utilizó un afinador eléctrico cromático Korg calibrado decíamos, en 446 Hz. Y aquí, pues bueno, posiblemente ustedes recuerden que actualmente muchos de los instrumentos están en el La 440, ¿no? O a veces en el 442, según si son instrumentos de viento, ¿no? Pero cuando se trata de instrumentos históricos, pues en realidad se tuvieron distintas diapasones, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, en el caso de los instrumentos musicales como estos armonios, pues variaron mucho estas afinaciones, ¿no? Entonces se vuelve muy importante hacer una documentación preliminar, detectar en qué está estas lengüetas, pues porque no sería correcto llevarlo todo a 440, ¿no? Porque recordemos nuevamente, son instrumentos históricos y nos interesa pues regresar a esa etapa que está más completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, los armonios pues, podían estar en 435, en 452, en 438, ¿no? Podía ser bastante variable. Aquí vemos en las imágenes, pues las primeras fotos son la primera foto es del estado inicial del armonio, ¿no? En la contigua vemos el armonio por la parte trasera, retirando la tapa que cubre, ¿no? En el mueble. Después la insignia, ¿no? de la marca de este armonio. Después, abajo vemos el teclado, ya con las restituciones que se hicieron de las cubiertas de teclas que le hacían falta, ¿no? Después, el ensamblado del sistema de viento y finalmente el proceso de afinación de estas lengüetas. Bueno, el proceso que se llevó a cabo para restituir la sonoridad pues fue hacer una primera valoración, como decíamos, de en qué estado se encontraba este material sonoro, ¿no? Este proceso se realizó dentro del seminario taller de instrumentos musicales en aquel tiempo, ¿no? Bajo la asesoría, decíamos, del doctor Felipe Orduña. Y bueno, el equipo que se utilizó en ese momento pues, fue una computadora Acer TravelMate 630 con interfaz de audio Edirol UA25. Se utilizó un micrófono unidireccional de medición Behringer SM8000. Y bueno, cable para micrófono Audio-Técnica tipo XLR para llevar a cabo esta medición completa de las 49 notas. El micrófono se situó a 60 centímetros por encima del teclado, del armonio, ¿no? Y más o menos dirigido al fa central. Se hizo la grabación digital de cada tono con una duración aproximada de 20 segundos, según nos refiere Olivier Ibarra. Y se almacenaron los archivos en sonido WAV, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, veíamos que aunque este trabajo se realizó más de 10 años antes de esta publicación a la que yo les refería del 2019 de Elena Vázquez, pues ya se tenía en consideración, ¿no? Gracias a la ayuda de los especialistas y los expertos, que el mejor formato para hacer la grabación tenía que ser WAV, por la alta calidad que tiene.
Bueno, la grabación se hizo en un programa llamado Audacity, versión 1.2.4b para Windows. Y se comprobó, tras estas mediciones, decíamos, ¿no? En los distintos estados, antes de la restauración, durante determinados procesos como la limpieza, ¿no? O la reposición de ciertas lengüetas y la afinación final, se notó que, por ejemplo, los procesos de limpieza no modificaron la sonoridad de las lengüetas, lo cual pues es muy importante para nosotros los conservadores, porque pues no podríamos estar aplicando tratamientos que puedan, ¿no? Modificarnos esta documentación del sonido, ¿no? Por eso se toma como una primera referencia antes de hacer cualquier proceso, para tener ese dato ahí, ¿no? Y tras los procesos, pues ver de qué manera quedan, y si no, tratar de regresarlo a donde estaba. Bueno, se reemplazaron algunas de sus lengüetas, nos dice Olivia Ibarra, la número 13, la 20, la 21, la 22 y la 28, es decir, 5 lengüetas. Y posteriormente a la grabación de nota por nota, ya se hizo una grabación de una pieza musical. Ahora mismo les voy a mostrar la grabación de las octavas centrales, ¿no? Que vamos a poder escuchar cómo se hizo. No están ahorita en tracks separados, las van a escuchar de manera continua, pero un poco para que se den una idea. Entonces, a continuación, escucharemos estas octavas centrales. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, muy sutilmente se alcanza a distinguir cómo suenan los fuelles de este instrumento. Esto es parte de su sonoridad, ¿no? Pues una parte intrínseca, porque así es como se produce el sonido. Sin embargo, no invade tanto, ¿no? Al final se puede escuchar perfectamente cada nota. Y ahora a continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de la grabación que hicieron en ese momento del Ave María de Ernesto Elorduy, que pues finalmente impreso se encuentra en el archivo histórico del Fondo Conventual de Santa Mónica, es decir, es parte del contexto, ¿no? del convento. Y bueno, la grabación fue realizada nuevamente por el doctor Felipe Orduña, y como intérprete del armonio, la misma Olivia Ibarra, y a su vez también participó la soprano Mónica Aguilar. Ahora escuchamos.
Bueno, pues ya escuchamos un poco de esta grabación, que además en esta pieza ya nos permite ver pues mucho más las posibilidades sonoras que tiene este armonio, ¿no? Y cómo también interactúa con la voz. Bueno, hasta aquí es prácticamente el proceso que se hizo de documentación sonora para este armonio. La disposición también del micrófono fue relevante, ¿no? En este caso, bueno, ya explicábamos a qué distancia está el micrófono que estaba cerca del teclado, ¿no? A 60 centímetros. Y también se tuvo micrófonos en base estereofónicos a 1 metro sobre el piso, un micrófono izquierdo orientado pues hacia la izquierda y abajo del armonio, a más o menos 50 centímetros de distancia para grabar esta Ave María, y otro micrófono derecho orientado hacia la derecha de la vocalista, ¿no? de Mónica, a 1,5 metros de distancia, para hacer tanto la primera toma y después a 1 metro para hacer una segunda y una tercera toma. Esto es lo que nos reporta Olivia Ibarra en este proceso de documentación, ¿no? Ella sí abundó un poco más en el procedimiento que llevaron a cabo, y finalmente, pues bueno, entenderíamos que de estas primera, segunda y tercera toma, pues como resultado queda este último archivo, que es el que eligen para que acompañe el CD que va con la tesis, ¿no? El siguiente caso es el de la Fisarmónica Schirmayer Pianoforte Fabrik del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Este también es un caso más reciente de conservación del Seminario Taller de Instrumentos Musicales de la INCRIM. Ingresó en el año 2009. Sin embargo, el proceso de restauro se estaba haciendo simultáneamente cuando estaba el órgano de San Juan Tepemazalco, y bueno, dada la envergadura del proyecto del órgano y la complejidad que tuvo, en varios momentos se pausó la intervención del armonio y se dio prioridad al órgano para posteriormente, ya después del 2013, retomarse nuevamente el proceso de intervención de esta fisarmónica. Decíamos que este taller funciona a partir del trabajo que realizan los estudiantes que se inscriben en el 9º o 10º semestre, pero algo que hay que tener en cuenta es que es un espacio en donde ellos pueden elegir con otras 5 opciones más, ¿no? Que puede ser restauración conservación de material fotográfico, conservación y restauración de obra contemporánea, de material arqueológico, de material bibliológico, ¿no? Y está instrumentos musicales. Entonces, eso deriva en que pues una generación, ¿no? Se subdivide entre estas opciones, y al final pues nosotros acabemos teniendo un aproximado, a veces un estudiante inscrito, a veces 5, ¿no? Va variando, pero pues también de ello depende el cómo se va avanzando en los proyectos de conservación, ¿no? Es decir, por eso de pronto se ven temporalidades tan largas, ¿no? Para concluir la restauración de un instrumento musical, pues porque estamos totalmente determinados por los tiempos también académicos. Entonces, bueno, en el caso de esta fisarmónica, ustedes ya la estarán viendo en la primera imagen, es muy semejante al armonio que veíamos hace un momento, al armonio Alexandre, pero aquí no se le ha puesto armonio porque se trata de un tipo de armonio que es más pequeño aún, y en este caso se le denomina fisarmónica por estar en un soporte trípode, ¿no? Y también tener pocas octavas, ¿no? Un único registro en este caso, es decir, una sola voz. También tiene 49 teclas y 4 octavas. Y bueno, cuando ingresó a la escuela, pues realmente no se podía hacer la medición sonora, porque el sistema de viento que lo conforma estaba pues gravemente afectado por un ataque de insectos gilófagos. Bueno, en este caso tenemos un teclado que comienza en el Do2 de acuerdo a la notación internacional, ¿no? Y termina en Do6, decíamos de 49 teclas, y el A4 tiene una frecuencia de 453 Hz, ¿no? Igual en su diapasón, y también es en temperamento igual. Bueno, se sabe, como decíamos, que pues estos fueron afinados en distintos diapasones, pero en este caso lo que sí se pudo comprobar
haciendo la prueba sonora de las lengüetas ya hacia el final de la restauración, fue que se encontraba en 453 Hz y la mayoría de ellas se encontraba afinada, ¿no? Es decir, son instrumentos que es difícil que a veces se desafinen y en este caso, pues únicamente hubo que ajustar muy pocas lengüetas, ¿no? Prácticamente fue nada más el sol sostenido 2, es decir, el de la primera octava, ¿no? El que se encontraba desafinado, ligeramente más grave. Y asimismo, pues bueno, ya haciendo la prueba final de la sonoridad, sí se notó que de pronto había desniveles en los volúmenes entre los bajos y los agudos, ¿no? Pero bueno, aquí recordemos que es un instrumento que funciona por viento, ¿no? Entonces, esto también interviene cuando la presión del viento cambia, ¿no? Había unas pequeñas fugas en donde se cierra la caja hermética, en este caso se le llama secreto, ¿no? Y eso hacía que tuviéramos estos desbalances. Una vez que se corrigió este detalle de las fugas que provocaban la pérdida de aire y a su vez de presión, pues quedó totalmente corregido el problema y subsanado. Bueno, aquí vemos en las imágenes, pues también parte del proceso de restauración, ¿no? Las lengüetas son justo las de la imagen central y posteriormente ya se están colocando en la última imagen, ¿no? Decíamos que tuvo un fuerte problema de ataque de insectos gilófagos. Se ve que este problema pues lo tuvo en varios momentos de su historia de vida, ¿no? Es un armonio de aproximadamente hacia finales de 1887, ¿no? Esta inscripción aparece en una de las placas de las lengüetas y bueno, suponemos que entonces ya es prácticamente comparado con el otro ejemplar que veíamos, con el otro armonio Alexandre, vemos que este ya es de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces muy posiblemente pues su funcionamiento fue también ya pues entrado el siglo XX. Llama la atención porque pues al ser un ejemplar tan pequeñito, pues ya para esta época había armonios mucho más grandes y con otros desarrollos tecnológicos, pero al final pues fue un ejemplar que pues hacía muy económica, ¿no? Su adquisición y por tanto también su mantenimiento y que perfectamente podía servir pues para hacer interpretación musical en un templo religioso, ¿no? O música en casa, ¿no? Más en el ámbito doméstico. También se ha encontrado que para musicalizar obras de teatro se llegó a utilizar, ¿no? A veces imitando timbres de otros instrumentos o a veces también en conjunto con otros instrumentos. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo se hizo ya el proceso de documentación sonora. En este caso se utilizó una aplicación digital para ver en qué estaba el diapasón, ¿no? En este caso fue el dAToner Lite de acceso gratuito, ¿no? Para sistema Android, y con este se probó. Como les decía yo, el principal problema de conservación que tenía el armonio era en su sistema de viento. Entonces, una vez que se subsanó eso, pues prácticamente todo el sistema sonoro se encontraba en buenas condiciones. Entonces, fue muy sencillo hacer la prueba de sonoridad, ¿no? Se consideró, pues en este caso, imprescindible hacer una grabación sonora del instrumento musical, no solamente pensando en el registro nota por nota, como ya se había hecho en el armonio Alexandre, y como bien nos refería Olivier Barra en esta tesis, que es parte fundamental del proceso metodológico de restauración, llevar a cabo estas grabaciones, sino que también se consideró hacer la grabación de un repertorio, un poco pensando en que si bien el instrumento podía recuperar su función sonora y está inscrito dentro de un museo, que puede tener a lo mejor con cierta periodicidad algunos conciertos con este ejemplar histórico, pues la principal intención era hacer una grabación de repertorio que permitiera también darle más difusión, ¿no? a este instrumento que hoy ya nos resulta tan poco conocido, incluso tan ajeno el nombre, ¿no? Y por otro lado, pues también con eso minimizar el desgaste, ¿no? Porque de esta manera, pues sería más fácil para cualquiera adquirir el disco compacto, ¿no? Y escuchar la grabación del repertorio
si no siempre hay la oportunidad de acceder a un concierto, y pensando en que estos conciertos pues también van a ser con un uso medido, ¿no? Finalmente no es un instrumento de estudio. Entonces, bueno, por tratarse de un objeto patrimonial, decíamos, se considera hacer la grabación. En este caso también la decidimos hacer in situ, es decir, en la propia escuela de restauración, ¿no? En este caso, tratamos de medir qué condiciones de los espacios de la escuela de restauración funcionaban más, porque notamos que en el seminario taller había algo de reverberación, y eso no sabíamos qué tanto nos podía ayudar, ¿no? en el proceso. Entonces, en este caso se vio, ¿no? Después de hacer varias pruebas en distintos lugares, se vio que el lugar más idóneo era el auditorio de la ENCRIM. Y bueno, para minimizar el efecto de reverberación, tener el espacio adecuado, ¿no? Se colocaron algunas alfombras también para disminuir un poco este efecto, ¿no? Ocasionado por el piso, y entonces se comenzó ya a hacer la grabación. Para la grabación fue realizada, en este caso, bueno, era todavía parte del seminario taller y colaboraba con nosotros la maestra Elena Kopilova, y ella fue quien realizó pues no solamente la grabación de nota por nota, sino también la del repertorio musical, ¿no? Mientras que pues toda la parte de la grabación ya en la parte técnica, ¿no? Estuvo a cargo del ingeniero Gabriel Chávez Herrera y su equipo, ¿no? Quienes también hicieron la mezcla y la masterización de cada una de estas piezas grabadas. Para este proceso, pues se utilizó en este caso la plataforma Pro Tools 10 HD TDM16 con entradas simultáneas de grabación, ¿no? Se hizo en Mac, ¿no? El monitoreo fue Mix y un Genelec 8040A para Control Room. Se dispuso pues de un amplio abanico de posibilidades para realizar el microfoneo, ya que, como decíamos, en el caso de los armonios, pues hay ciertas particularidades que son propias de este instrumento musical, como el sonido de los fuelles de bombeo, ¿no? Y en este caso, además, teníamos un ligero rechinido, porque pues recordemos que es un instrumento histórico, ¿no? Realmente es imperceptible si ustedes están en un concierto en vivo, pero sí teníamos la situación de que tanto eso se podía escuchar, puesto que en la grabación pues tenemos los micrófonos mucho más cerca, ¿no? Y por otro lado, también tiene una característica este armonio, y es que tiene unas pequeñas tapas, que les denominamos tapas del forte, que se abren para amplificar la sonoridad. Entonces, al abrir estas tapas nos estorbaba un poco en la colocación de los micrófonos, entonces hubo que ver la manera en la que pudiéramos obtener un resultado adecuado y a la vez pues no estar dañando o interrumpiendo alguna zona del propio instrumento. Aquí en las imágenes podemos ver los micrófonos que se utilizaron. Fue un AKG 414 para microfonía room. Este fue el micrófono externo y se colocó buscando de tratar encontrar el sweet spot para que se pudiera percibir el sonido del instrumento en el cuarto, ¿no? O dentro del auditorio, ¿no? Es decir, es más ambiental, ¿no? Y lo que se buscó fue capturar la resonancia del instrumento tanto en el propio mueble, ¿no? Es decir, en la caja de madera, ¿no? Como en el auditorio. Y por el otro lado fue el AKG-C 452B, Close Mic Stereo de microfonía cercana. Estos fueron 2 micrófonos dirigidos al instrumento. La distancia a la que se colocaron fue a 1/4, es decir, aproximadamente 15 centímetros de cada lado del derecho y del izquierdo en cuanto a altura. Y de la distancia entre el micrófono A y el micrófono B, pues tuvo que estar mínimamente 3 veces más de la que se había considerado como distancia para la altura, ¿no? Es decir, más o menos a unos 45 centímetros para pues poder capturar todos los armónicos del instrumento. La grabación se llevó a cabo durante un día, fueron prácticamente 14 horas, ¿no? De estar en esto, pues pensemos porque también se grabó el repertorio, ¿no? Y bueno, para el repertorio fueron más o menos 45 minutos de música, ¿no? Lo que se logró grabar, y a partir de eso pues se seleccionan las piezas que van a conformar este disco compacto, ¿no?
Y por el otro parte, las grabaciones que se hicieron nota por nota fueron de 3 segundos y en este caso sí separamos cada track, ¿no? A continuación ustedes van a poder escuchar la grabación que hicimos de la octava número 4, ¿no? Que es una de las centrales, igual nota por nota. Y bueno, aquí van a escuchar que el índice cambia, pero bueno, es que en un principio todavía no estamos utilizando el sistema internacional y ya ven que también está el franco-belga y el de Riemann. Entonces, por eso va a diferir un poco lo que ustedes escuchen que dice la maestra Elena Kopylova, pero en realidad estamos escuchando el índice 4. 2, 5. Do sostenido 5. Re 5. Re sostenido 5. Mi 5. Fa 5. Fa sostenido 5. Sol 5. Sol sostenido 5. La 5. La sostenido 5. Si 5. Bueno, lo que escuchamos fueron esta octava completa. De igual manera como se hizo en el otro armonio, también se almacenaron en archivos tipo WAV y también disponemos de los MP3 para poder trabajar más fácilmente y difundir, como en esta presentación, ¿no? Los sonidos de esta octava. Aquí también fue muy evidente seguramente para ustedes escuchar este movimiento que decíamos de los fuelles, ¿no? Y bueno, por otro lado, les decía, se hizo la grabación de otro repertorio que, entre otras cosas, la maestra Kopylova localizó un método teórico práctico para el conocimiento y uso de la fisarmónica de George Lickell de 1834. Y en este tratado, en este método teórico práctico, aparecen varios ejercicios, ¿no? Que tienen que ver con pues cómo tocar el instrumento y cómo sacarle la mayor expresividad. Se dan varias recomendaciones por parte del autor, ¿no? Porque pues al tratarse de un instrumento pequeño, pues se requieren ciertas consideraciones para hacer el fuelleo, es decir, para hacer el movimiento de los pedales y también para ir haciendo el toque de la música, ¿no? Dependiendo de si son las notas más graves que consumen una mayor cantidad de aire, ¿no? Que las más agudas. Entonces, de este ejercicio, de este método teórico práctico, se seleccionaron varios ejercicios, ¿no? A continuación, ustedes van a escuchar el ejercicio número 13, ¿no? Que nos permite, es una pieza que nos permite dar una idea más completa del instrumento.
Bueno, espero que con este ejemplo se haya podido, pues, ustedes tengan más claro, ¿no? Cómo es su sonoridad. Desde ahora ya pueden darse cuenta que es diferente al armonio que escuchamos antes, ¿no? Y bueno, en esta pequeña pieza, ¿no? La sonoridad del instrumento, pues, nos permite, ¿no? Y con los acordes que ahí se utilizan, pues, entender mucho más en un pequeño resumen lo que es este instrumento musical, ya ahora decíamos en total desuso. Y bueno, a partir de esto, pues, y de este ejercicio, ¿no? De volver a recopilar qué grabaciones sonoras se han hecho en la INCRIM y bajo qué protocolos los hemos elaborado, pues pudimos distinguir algunas situaciones que nos parecen relevantes y que desde luego empezaron a ocupar también ahora nuestra atención, ¿no? En principio, pues vimos que la obsolescencia tecnológica de los soportes, ¿no? Y de los equipos sonoros o reproductores es algo fundamental y que posiblemente no habíamos considerado hasta ahora. Y les decía yo, porque en esta, tanto en la biblioteca como en el centro de documentación de la INCRIM, pues realmente casi no hay grabaciones sonoras, ¿no? Si pensamos en todos los seminarios taller que conforman a la licenciatura en restauración, ¿no? O incluso a los propios posgrados, pocos producen grabaciones sonoras, ¿no? Digamos, el tipo de documentaciones que se han generado principalmente son memorias, ¿no? Les llamamos informes académicos, ¿no? Y bueno, con eso no ha habido problema para los resguardos, pero pocos son los que han hecho grabaciones sonoras. Entonces, a eso también responde un poco, ¿no? Bueno, pues es necesario comenzar a tener en cuenta pues esto, ¿no? De qué pasa con la obsolescencia tecnológica para poder llevar a cabo estrategias de conservación pues, aunque sean pocos, ¿no? Merecen ser conservados estos archivos sonoros con los que cuenta la INCRIM, porque además, decíamos, no solamente nos da cuenta del proceso de restauro que se ha llevado a cabo en estos instrumentos históricos, sino también nos permite difundir el cómo sonaban, ¿no? Porque no siempre van a estar en uso. Ahora mismo, por ejemplo, pensando en el armonio del exconvento de Santa Mónica, pues ni siquiera tenemos tan claro qué tanto se ocupe para hacer conciertos actualmente, ¿no? Muy posiblemente si se dejó de utilizar y no se dio mantenimiento, pues bueno, para que se pueda volver a ocupar requiere nuevamente de tratamientos, ¿no? Y eso pues vuelve a dificultar el que esté en uso, pero pues gracias a estas grabaciones podríamos continuar difundiendo, ¿no? Claro, lo deseable, y por eso decíamos siempre que se interviene un instrumento musical para restituir la sonoridad, tenemos que garantizar que la instancia que tiene a cargo en su colección este instrumento musical tiene los medios para dar la correcta mantenimiento, ¿no? Porque si no, de lo contrario, pues por más que ahora se recupere la sonoridad, si no se mantiene, ¿no? Pues esta vuelve a decaer y de nada sirvió todo el trabajo hecho, ¿no? Entonces, por eso siempre es fundamental garantizar que estas instituciones puedan dar el mantenimiento adecuado para que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? La posibilidad de que tenga su valor funcional activo. Y bueno, como conclusiones, pues la preservación digital de las grabaciones sonoras para mejorar el acceso a estas y cumplir con el objetivo inicial de la documentación sonora es pues precisamente contar con los testimonios sonoros de los instrumentos musicales de relevancia cultural, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo. Y por tanto, generar quizás, ¿no? Ahora ya viéndolo de esta manera, pues una nueva colección de materiales que comenzarán a formar un pequeño archivo sonoro, ¿no? Con lo que ya tenemos y lo nuevo que a lo mejor esté por generarse. Tendremos que diseñar, pues, decíamos, un proceso de digitalización que pueda garantizar la compatibilidad con los sistemas, ¿no? O la exportación a otros sistemas usando formatos estándar. Y bueno, aunque decíamos en la INCRIM son escasos estos ejemplos de grabaciones sonoras, pues no dejan de ser testimonios, ¿no? Y finalmente, pues nos corresponderá también empezar a hacer su preservación digital a mediano y a largo plazo. Y aquí sí, yo creo que es bien importante justamente, pues bueno, tener, ¿no? Encuentros con los especialistas como ahora mismo ustedes que se están formando en este diplomado para que podamos cumplir con esta tarea que nos queda todavía pendiente. Les agradezco mucho por su atención. Hasta aquí termina mi participación y bueno, si a partir de esta charla les surge alguna duda, algún comentario, alguna idea, desde luego son bienvenidas y con muchísimo gusto podría atender cualquier comentario vía correo electrónico.
Muchas gracias.